Lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, como siempre, es palabra viva, palabra que llega a nuestro corazón y nos llena de mucha esperanza. Y hoy nos trae una historia que es muy poco peculiar y tan llena de mucho significado. Cuando decimos que creemos, pero en realidad no creemos. Esta historia narra precisamente la vida o la fe de una persona que nosotros pudiéramos decir que no creía, porque no era judío, no era israelita. Y sin embargo resultó que sí tenía y mucha fe, que creía y creía mucho. Es el centurión romano que le pide a Jesús que sane a uno de sus criados que está a punto de morir. Pero hay algo peculiar en esta historia. El centurión romano no aparece cara a cara con Jesús, sino que manda, pudiéramos decir, algunas comisiones, manda algunos mensajeros, por lo menos en 2 ocasiones, para darle un mensaje a Jesús. El primer grupo de personas que manda, dice el Evangelio, es que manda a algunos ancianos de los judíos, es decir, este centurión romano sí que tenía muy buenas relaciones con los judíos porque manda a los principales, a las personas con autoridad, a aquellos que tenían respeto de la gente y los manda para que sean ellos quienes hablen con Jesús. No sabemos por qué haría eso, pero seguramente ha de haber pensado, pues vayan ustedes que están más cerquitas de Jesús. O vayan ustedes, quizás por ser quienes ustedes son, lo van a convencer más fácilmente que yo. Él pudiera pensar, yo ni siquiera soy judío, yo soy romano, soy un centurión, soy del equipo contrario. Pero él manda a aquellos. Claro, sabemos por la petición y en la forma en cómo le hacen que el centurión tenía un muy noble corazón. Porque él había incluso construido una sinagoga para los judíos, él sin ni siquiera ser judío. Por eso Jesús accede a ir a la casa del centurión. Cuando le llevan la noticia al centurión de que el maestro está caminando rumbo a su casa, inmediatamente él se sorprende, quizás no creía que Jesús fuera a ir a la casa de él. Por eso mandó a los ancianos judíos para tratar de convencerlo, pero por la respuesta que el centurión da, seguramente él se sorprendió de que Jesús sí fuera a ir a la casa del centurión. Es ahí donde manda al segundo grupo de personas para darle otro mensaje a Jesús. Y en esta ocasión no mandó a los ancianos judíos. Dice que mandó a un grupo de amigos.
Es decir, ya mandó gente de su confianza. Ya no tuvo que mandar gente que tratara de convencer a Jesús, sino que simplemente mandó a un amigo de él diciendo: por favor, ve y dile a Jesús que no se moleste, que yo no soy digno de que entre a mi casa, que ni siquiera soy digno de presentarme frente a él, pero que una sola palabra suya bastará para sanar a mi criado, porque yo soy subalterno y tengo criados a mis órdenes, y cuando le digo a uno haz esto, él lo hace. Yo creo que cuando Jesús diga y mande a esa enfermedad salir, la enfermedad le va a obedecer. Cuando le dan ese mensaje a Jesús, él se sorprende, y ahí es donde habla con gran admiración de la fe de ese centurión. El que parecía que no tenía fe, resulta que sí cree, y que cree muy bien, y que confía, y que espera, y que es una fe madura, porque no necesita ver a Jesús para creer en él. Jesús entonces voltea a los que están a su alrededor y elogia la fe de ese centurión, diciendo que ni en Israel él ha encontrado una fe tan grande como la de este centurión. Aquellos mensajeros, cuando regresan, se dan cuenta que el criado ya estaba sano. Es impresionante cómo nosotros podemos ver la forma en cómo este centurión se va moviendo. Quizás en un principio con un poco de incredulidad, y que gracias a que hubo quienes intercedieron por él, quienes hablaron bien de él delante de Jesús, es que Jesús se atrevió a empezar ese camino rumbo a la casa del centurión. Pero él inmediatamente reconoce que no es digno, que ni siquiera es judío. Él, que fue capaz de construir la sinagoga para los judíos, seguramente él tenía una casa pudiéramos decir, de materiales muy buenos. Es como si el día de hoy yo me encontrara con alguien que él solito haya construido una iglesia, pues seguramente su casa será un palacio. El centurión inmediatamente reconoció que las cosas materiales no son suficientes para sanar a alguien. Reconoció en Jesús que era precisamente el amor que él tenía lo que hacía que los enfermos sanaran. Y el centurión se da cuenta quizás de su pequeñez y de que no es digno. A pesar de que viviera en un palacio, él se sabe que no es digno. Por eso manda ya a amigos de él a que le expresen sus sentimientos y su confianza en que solamente una palabra de Jesús bastará para sanar a ese criado. Una sola palabra será suficiente. Nosotros que decimos creer, pareciese que dejamos mucho que desear. El centurión, que aparentemente era una persona que no iba a tener fe, resulta que sí tiene fe y que cree con mucha solidez y confianza en la palabra de Jesús. Pero a veces entre los que decimos que tenemos fe, dejamos mucho que desear, porque uno, no tenemos muchas obras. Nos cuesta dar un centavo. ¿Cuánto más nos costará dar la vida o dar para construir una iglesia? Y la iglesia no me refiero a la estructura material, sino al tiempo, a la iglesia, al pueblo de Dios. Segundo, el centurión confía solamente en la palabra, él no necesita ver. Pero en cambio habemos muchos cristianos que nosotros queremos ver, que nosotros queremos tocar, queremos palpar. Y que incluso, recuerdo yo a Santo Tomás, él decía, él que se decía ser discípulo, él quería ver y tocar las heridas. Pareciese que el día de hoy nosotros también queremos ver a Jesús, tocarlo, o, dicho de otra forma, que nos toquen. Así como, Padrecito, ore por mí, imponga su mano sobre mí, ore para que yo sane, para que yo reciba, para que... Pues que no acabas de escuchar la palabra de Dios. A veces sí lo digo con mucha caridad, con mucho amor. Pero otras veces, me agarran en mis malos 5 minutos y no sé si lo digo con mucha fraternidad. Cuando después de celebrar la Eucaristía, después de haber recibido el cuerpo de Jesús, de escuchar la palabra, de haber dado la bendición, no falte quien diga, Padre, por favor, ore por mí. Y hasta me agarran la mano y la ponen sobre su cabeza. Ore por mí para que yo sea sanado de...
Le digo, oye, ¿que no te bastó la palabra de Dios? ¿Que no te bastó recibirlo en su sacramento? ¿Que no te bastó que yo te haya dado la bendición en la liturgia? Pero a veces queremos más. Queremos que vengas a mi casa, que me toques, que me hables. Si nosotros creyéramos, pudiéramos expresar como el centurión esa fe en que nos abandonamos en su palabra. Una sola palabra tuya bastará. Es que si no entendemos que la palabra que creó el universo, que la palabra que calmó la tempestad, que la palabra que resucitó a Lázaro, es la misma palabra de Jesús que el día de hoy se pronuncia y se dirige a nuestro corazón. Si no creemos en esa palabra, ni aunque veamos, dice otro texto, ni aunque un muerto resucite creeremos si no escuchamos la palabra de los profetas, si no le hacemos caso a la palabra de Dios, ni aunque nos predicara el mismo Papa Francisco cara a cara, seríamos capaces de creer. Creer implica aceptar, implica abandonarnos, implica simplemente un acto de humildad y confianza. Este centurión romano logró expresar muy bien su fe al decir, una sola palabra tuya. Yo ni siquiera soy digno de que entres en mi casa. Pero a veces nosotros, con poquito que hagamos, nos creemos dignos y exigimos que venga el Padrecito a la casa, que venga, que me hable, que me diga, que me predique, que ore por mí, que imponga sus manos, que venga Jesús el mismo, que me dé, que se manifieste, que yo pueda ver. Cuando esa actitud denota no solamente una falta de fe, sino a veces una falta de confianza, una falta de esperanza, una falta de amor y una falta de escuchar el mensaje de Jesús. Una sola palabra tuya, dice el Evangelio el día de hoy, una sola palabra tuya bastará. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? Podemos decir que la palabra de Dios basta para sanar nuestra alma. Podemos decir que la palabra de Dios basta para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Podemos decir que la palabra de Dios basta para que creamos y nos abandonemos en ella. ¿O será que también nosotros exigimos más cosas? A veces como el doctor. Cuando tú confías en el doctor, cuando tú confías en la palabra del doctor, cuando tú confías en la receta que el doctor te da, aunque la medicina sepa horrible, tú la tomas, porque confías en la sabiduría del doctor, porque confías en los dones del doctor. ¿No deberíamos nosotros también confiar en la palabra de Dios y recibir de Él esos tragos amargos que la vida nos da para poder crecer, para poder madurar, para poder dar frutos? Como dice en el Evangelio de San Juan, que se nos pode para que demos más fruto, que se nos limpie, nos va a doler, pero es la única forma de dar más fruto. El día de hoy creo que el mensaje es claro. Preguntarnos y cuestionarnos si nosotros también podemos decir junto con el centurión, Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya es suficiente. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, el Dios que tiene palabras de vida eterna, el Dios que nos conoce y que no se cansa de pronunciar su palabra a nuestros corazones, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuenta una historia que había un alpinista que estaba subiendo al monte Everest. Y ya cuando estaba muy alto, donde hay mucho hielo, él estaba con su equipo subiendo y escalando. Cuando en eso vino una tormenta inesperada y hizo que él se resbalara y que la cuerda se fuera zafando poco a poco hasta que quedó colgando. No podía ver a causa de la tormenta. No tenía más equipo y no tenía fuerzas para poder levantarse porque llevaba en sus espaldas la casa de campaña y la comida y todo lo que necesitaba.
Y él lo único que hizo en ese momento de obscuridad de la noche fue orar al Señor y decirle: Señor, sálvame, Señor, sácame de este apuro, Señor, te necesito. Y Dios le dice: suéltate. Y aquel hombre que estaba agarrado con su cuerda dice: no, ¿cómo me voy a soltar? Trataba de mirar hacia abajo y veía todo oscuro y sentía el viento frío. Y él decía: no, no me voy a soltar. Señor, sálvame. Y Dios le dice: suéltate. Y aquel hombre, por no confiar en la palabra, se quedó sujeto en la cuerda. Murió de hipotermia, es decir, murió congelado. Al día siguiente, cuando la tempestad se calmó, otros alpinistas que iban subiendo lo vieron solamente a 1,5 metros de distancia del suelo. Si él se hubiera soltado, hubiera caído en terreno firme y hubiera podido haber construido su casa de campaña y haberse salvado de ese viento que lo congeló, pero no confió en la palabra. Nosotros a veces no vemos con claridad en medio de la tormenta, pero al igual que el centurión deberíamos de decir: confío en tu palabra. Una sola palabra tuya, aunque no veo, soy capaz de abandonarme a tu palabra. El día de hoy, abandonémonos en la palabra de Dios, que es más segura que lo que vemos y tocamos, pues todo pasará excepto la palabra de Dios. Que tengas un excelente día.